Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 13, ya vamos en ese desarrollo de la oración que el Señor Jesucristo nos da como modelo. Y en esta noche entonces miraremos el versículo 13, donde el Señor nos enseña a pedir que no seamos sometidos en tentación, sino que seamos librados del mal. Dice la palabra, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, hermanos, la oración del Señor no solo nos enseña a pedir, sino también cómo vivir delante de Dios. Jesús nos enseña que el creyente no camina en autosuficiencia, sino vive en dependencia del Señor. Después de pedir el pan diario y el perdón de nuestros pecados, Cristo dirige nuestra atención hacia la batalla espiritual que todo creyente enfrenta, hermanos. Todos nosotros enfrentamos esta verdad y esta realidad. Vivimos en un mundo caído, luchamos con una naturaleza pecaminosa aún presente y tenemos un adversario real también. Por eso el creyente necesita la gracia para resistir, para poder crecer y tener protección para perseverar. Por eso San Mateo, capítulo 6, versículo 13, el que acabamos de leer, nos muestra tres grandes verdades. ¿Cuáles son? La realidad de la tentación, la dependencia en la santificación y Dios como guardadores es nuestro encabezado. Y quiero que miremos cómo avanza la oración, hermanos. La oración avanza así. El Padre Nuestro es una relación, santificado sea tu nombre, es adoración, venga tu reino, es propósito, danos el pan, es la provisión, perdónanos, es la restauración, y no nos metas en tentación, es la protección. Entonces usted puede ver ese orden allí, hermanos, en la diapositiva, cómo avanza la oración, y eso es muy significativo y muy importante que nosotros podamos tenerlo siempre presente, hermanos, que la oración es una relación de Padre con el Hijo. El santificar es glorificar, exaltar su nombre, es parte de la adoración nuestra. El pedir que venga su reino es el propósito de Dios, el Señor quiere establecer su reino en la tierra. Y luego la dependencia nuestra es danos el pan, es la provisión, y nuestra dependencia del Señor, perdónanos, es nuestra restauración. Y también no nos metas en tentación, que es la protección, hermanos. Así que la vida cristiana cotidiana es una guerra espiritual y continua. Es lo que estamos viendo también. Fíjese que todo está muy unido intencionalmente con la enseñanza de la mortificación del pecado. Así que mis 3 puntos, mi encabezado es ese. La realidad de la tentación. Esa es una realidad, hermano, no podemos ocultarlo, negarlo. La dependencia del Señor siempre, la santificación y Dios como guardador. Así que vamos a desarrollar nuestro primer punto. Así que el hecho de que nuestro Señor Jesús nos enseñe a orar, no nos metas en tentación, nos muestra que la tentación no es una posibilidad remota, sino una realidad constante. Y ese es uno de los grandes problemas del cristiano, hermanos, de los creyentes, que creen que la tentación es como para otra persona y no es para mí, y que es algo como muy remoto, algo muy lejano, algo que no está dentro de nuestros planes que pueda suceder eso, porque yo oro, porque yo leo, porque yo busco del Señor. Entonces creemos que porque nosotros vivimos cada día practicando y también en dependencia, hermanos, de nuestras disciplinas espirituales, creemos que por esta causa no voy a ser tentado. Pero esta es una realidad cristiana, la tentación. Cristo no supone una vida libre de conflictos espirituales. Jesucristo nunca, Él supone una vida de esta manera. Él asume una guerra continua, porque la vida cristiana no ocurre, hermanos, solo en un terreno neutral, de ninguna manera. Ocurre en medio de una batalla. La vida cristiana no se desarrolla en un terreno neutral. La vida cristiana se desarrolla en un terreno de batalla, de guerra espiritual. Hermanos, la palabra griega que usa el Señor allí para decirnos de tentación es peirasmos, y puede significar prueba, tentación, examen.
Así que la Escritura enseña una diferencia importante. Dios prueba para fortalecer la fe, pero Satanás tienta para destruir. Dios nos prueba para fortalecer nuestra fe, pero Satanás nos tienta para destruir. Así que debemos mirar muy bien, examinar Santiago. Miras a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 13. Y allí nos dice el Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que, hermanos, nosotros vemos por la Escritura que el tentador es Satanás. Pero también nosotros vemos por la Escritura que Dios no tienta, pero Dios sí prueba. Así que tenemos que tener esa diferencia. La palabra es: y no nos metas, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que Él está pidiendo, no nos meta, hermanos. Ahora, sabemos que el tentador es Satanás. La palabra lo dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, hermanos. Así que vemos claramente en la Escritura una cosa muy importante. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 22, la palabra de Dios nos muestra que Abraham fue probado por Dios para fortalecer su fe. Abraham ha sido probado entonces para fortalecer su fe. Job, cuando leemos los capítulos 1 y 2 de Job, vemos que Job fue probado, pero Satanás buscaba destruirlo en medio de su prueba. Vemos a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, en Mateo capítulo 4, del verso 1 al 11. Hermanos, Jesús fue tentado en el desierto. Así que la tentación llega principalmente por tres enemigos. La tentación viene al hombre principalmente por tres enemigos. Gálatas 5:17. Miramos este primer enemigo. Por eso debemos pedir al Señor: no nos metas en tentación. O sea, guárdanos de caer en esta circunstancia. Vamos a ser probados, pero guárdanos, Señor, en la tentación. Cuando en esa prueba, en esa debilidad, puede que ocurra una tentación. Bien, Gálatas 5:17, allí nos habla lo que ya sabemos, que son las obras de la carne. Y dice la Escritura: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que vemos, hermanos, que la carne, porque el deseo de la carne, así que la carne quiere inclinarnos contra lo que es contra el espíritu, para que no hagamos la voluntad de Dios. Así que tenemos un enemigo grande en nosotros mismos, que es la carne. Por eso en la enseñanza acerca de la mortificación del pecado, Dios nos está hablando de que el pecado tenemos que matarlo. Dice la palabra del Señor, dice: hacéis morir, hacer morir, o sea, matar, sacrificar. Y aquí nos está diciendo que la carne, entonces, los deseos de la carne es contra el espíritu. Y en Santiago acabamos de ver que somos tentados. Ahora volvemos a Santiago y miremos la explicación más amplia de Santiago. Volviendo a Santiago, capítulo 1, versículo 13. Ahora vamos a ir más allá del versículo 13. ¿Y qué nos dice el verso 14? Sino que cada uno es tentado, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O fíjense entonces, somos tentados ¿por qué? Por nuestra propia carne, y es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte.
Así que la carne, hermanos, la carne atrae ¿qué? Las concupiscencias de la carne atraen y seducen ¿qué? El pecado. Hermanos, recuerden algo, cuando David salió en su terrado y vio una mujer muy hermosa, desnuda, bañándose, la deseó en su corazón. Mandó a preguntar quién era ella y le dijeron que era la esposa de Urías Eteo. Pero él no se quedó ahí, hermanos. Él siguió la concupiscencia, el deseo de la carne, hasta que se llegó a ella. Ya sabemos el desenlace. Así que la carne, hermanos, hay tres enemigos en la tentación. Uno es la carne. Uno es la carne, por eso se nos dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Cada uno es seducido cuando la concupiscencia, el deseo de la carne es atraído, seducido y luego consume el pecado. Hermanos, hay otro enemigo también y ese enemigo es el mundo. Primero de Juan. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, y no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero eso que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ustedes recuerdan el siervo del profeta Eliseo? Y sí, ¿qué pasó con él? Después de que hubo el milagro de la sanación del leproso Naamán, él quiso dar dinero, oro y vestidos al profeta y el profeta no aceptó absolutamente nada. Pero su siervo Naamán codició lo que tenía, pero el siervo Gehazi codició los tesoros que traía Naamán. Y él le sale al camino y le pide oro y prendas. Así que codició las cosas temporales de esta vida. Muchos son tentados por el amor al dinero, por las cosas temporales de esta vida, y se dejan arrastrar y llevar por ellas. Vemos también un hecho en el cual un hombre hizo pecar a Israel cuando estaban conquistando la tierra de Canaán. Tomó un lingote de oro, un manto y lo enterró en su tienda. ¿Y qué sucedió? Dios reveló, Dios hizo sacar a la luz el pecado por cual Israel no podía vencer a sus enemigos. Y cuando este hombre revela su pecado y luego entonces es sacado, es apedreado con toda su familia y muere. El mundo y las cosas que ofrece el mundo. No podemos dejarnos arrastrar ni por las modas, ni por todo aquello que el mundo le llama bueno. Lo que el mundo le llama bueno, de seguro que la Escritura lo filtramos y muchas de las cosas que el mundo llama bueno, delante de Dios son ¿qué? Abominación. Pablo dijo, dime si no sé qué otros se fueron amando más este mundo, me dejaron, me abandonaron, porque se fueron amando más este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que el mundo siempre va a ofrecer y va a tener muchas cosas por las cuales vamos a ser tentados. Y tenemos la carne y tenemos el mundo. No améis el mundo. La Escritura dice que nosotros debemos ir en contra de la corriente de este mundo. Y tenemos otro enemigo aparte de la carne y el mundo. Y lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que tenemos otro enemigo, hermanos, de la tentación. Satanás, llamado también el tentador. Él es llamado el tentador, y nosotros sabemos del estrago, hermanos, que logró causarle al hombre en el huerto de Edén, de los cuales nosotros hemos sido alcanzados por esos estragos. Estuvo allí tentando a Eva, y ha sido tentador. Al Señor Jesucristo lo tentó. Y uno mira, bueno, si Satanás fue tan contumaz en tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿usted cree que Satanás no lo va a tentar a usted? Hermanos, reflexionemos en esto. Si Satanás fue tan contumaz en tentar al Señor Jesucristo, que Dios encarnado, hermanos, que Dios encarnado, todopoderoso, todo suficiente, sin mancha, sin mácula, ni cosa semejante. Ahora, uno de nuestros problemas, vuelvo y le digo, es que la oración, el modelo de la oración nos enseña a orar y a pedirle al Señor todos los días, no solamente que me perdone mis pecados, sino que me guarde del mal y me guarde de la tentación. Entonces, muchos creyentes creen que en su vida todos los días nos están siendo bombardeados por el enemigo. Pero hermanos, si somos realistas y somos fieles a la Escritura, al Señor, sabemos que el enemigo todos los días lanza dardos. Así que dice la palabra, sed sobrios y vivan despiertos, velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que Satanás vive continuamente, hermanos, en persecución de los creyentes. Y él es astuto y quiere llenarlos con las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para que se enfríen, para que se desanimen, para que dejen de buscar a Dios en oración, meditar y leer la palabra del Señor, de muchas cosas, hermanos. El enemigo está con las cosas de este mundo, con el mundo, tentándolos. ¿Para qué? Para que caiga en su carnada y entonces poder, hermanos, influenciar la vida. Así que el diablo anda como un león rugiente. Y vuelvo y repito, el gran problema del cristiano es creer que no tiene enemigos. Pero el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6 que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, principados, gobernadores y toda clase de artillería que tiene el diablo apuntando a los creyentes. Ahora, si yo les he dicho algo, Pedro llama aquí a Satanás que anda como león rugiente. Yo quiero que miremos por qué él dijo esto, Mateo 26:33. Mateo 26:33. Mira lo que dice Pedro, lo que le dice el Señor. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El Señor le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así que Pedro pensó que él era más fuerte de lo que realmente era, hermanos. Y ese es un engaño grandísimo. Fíjense cómo Satanás, hermanos, es tan astuto y nos engaña haciéndonos creer que verdaderamente somos más fuertes y que no importa lo que el Señor diga. ¿Qué estaba diciendo? Pedro, tú me vas a negar. Ahí vemos. Aunque todos se escandalicen, pero pocas horas después él negó al Señor Jesucristo.
Así que los tres enemigos y los tres que actúan en la tentación, entonces es la carne, hermanos, es el mundo y es Satanás. Todos los días somos expuestos, todos los días vivimos en este cuerpo, todos los días vivimos en este mundo. Y Satanás todos los días anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Así que la oración es: Señor, no nos metas en tentación. ¿Por qué? Porque sabemos esta realidad. La tentación, la vida cristiana se desarrolla no en un campo neutral. La vida cristiana se desarrolla en un campo de batalla. Entiéndanlo, mis hermanos. No sean ingenuos, inocentes. Su vida espiritual, su vida de creyente se desarrolla en un campo de batalla. Todos los días. Si no, el Señor Jesucristo no nos hubiera dicho entonces, pidiéndole la oración: Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. No habría necesidad. Pero si Cristo fue tentado, los apóstoles fueron tentados, Adán y Eva, Adán fue hecho y Eva, la imagen de Dios en santidad y en justicia, no habían cometido pecados, pero allí llegó el tentador para engañar sus sentidos. Así que, hermanos, reconocer la realidad de la tentación produce en nosotros una pregunta: ¿cómo puede un creyente permanecer firme si su corazón aún lucha contra el pecado, contra las tentaciones? ¿Cómo podemos permanecer fuertes? La respuesta del Señor Jesucristo es clara: no es mediante nuestra propia fuerza, sino mediante una dependencia continua de Dios. Es nuestro segundo encabezado. Así que nuestro Señor Jesucristo no está enseñando a sus discípulos ni a nosotros mismos a confiar en nosotros mismos, como dice: no nos metas en tentación. Eso quiere decir que el Señor nos está enseñando a reconocer nuestra incapacidad espiritual. La vida cristiana no se sostiene por disciplina humana solamente, se sostiene por la gracia divina, hermanos. Y la santificación es una obra de Dios. Dice el apóstol Pablo: vuestra santificación, hermanos. No nos metas en tentación. Guárdanos, Señor. Guárdanos y presérvanos. No nos deje caer en la tentación. Y quiero que entienda algo. No le está diciendo: Señor, no permitas que no venga la tentación. No. Perdón. El Señor dijo: Satanás os ha pedido para ser zarandeados, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. La Escritura dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. El Señor estaba en la cruz y estaba allí Satanás, el enemigo, diciéndole: si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvate a ti mismo y a nosotros. Si eres hijo de Dios, profetiza, porque el profeta, ¿quién te ha golpeado? O sea, siempre está el enemigo y el adversario allí, hermanos, en la tentación. Así que debemos, cuando dice también, no nos metas en tentación y líbranos, nos está hablando entonces de podernos guardar, hermanos, en santificación, ser santos siempre, guardarnos en la pureza. Hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:23. Así que para guardarnos puros, santos, sin caer en la tentación, necesitamos una dependencia de la santificación y del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y recuerda lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros dependemos de la obra soberana de Dios para mantenernos santos, para mantenernos puros, para no ceder a la tentación. Nos muestra, él dice, el mismo Dios de paz nos va a santificar, nos va a perfeccionar por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también en Juan creo que nos dice, y el Dios de paz, perdón, estoy leyendo, retornando aquí, leyendo nuevamente en Tesalonicenses, dice que el Señor Jesucristo es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. Así que nosotros dependemos, hermanos, para no entrar en la tentación, para no caer en la tentación, dependemos de la obra soberana y de la gracia del Señor, primeramente, porque Él es el que nos guarda y nos preserva. Miremos allí, quiero que lo miremos de todas maneras. Ya le digo la cita. Y es Judas, versículo 24. ¿Estamos? Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjense que nos está diciendo que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída, y no solamente esto, sino para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que somos guardados de la tentación, hermanos, por su obra soberana. Y Él mismo nos guardará y nos presentará sin mancha. Ahora, hay algo muy importante, que así como hay una promesa de que Cristo nos guarda, también hay una responsabilidad humana. Porque yo puedo ir por el medio, yo puedo ver un lugar donde vea el peligro y yo puedo decir, no, Dios ha prometido que Él me guarda y me protege y no hay ningún problema, voy a pasar por aquí. Pero también la Escritura dice, no tentarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. La Escritura nos dice que el sabio ve el peligro y ¿qué? Y se aparta, se aleja, ¿verdad? Entonces muchas veces decimos, no, Dios me guarda, Dios me protege, y yo neciamente voy donde el Señor me dice que por ese camino no vaya, que sea sabio, que sea prudente. O sea que me estoy exponiendo aquí al pecado. Me estoy exponiendo a la tentación y yo mismo estoy entrando en la tentación. Pero hay una responsabilidad humana. Sí, el Señor ha prometido guardarnos sin caída y sin mancha, pero hay una responsabilidad humana. Hebreos 12:14. ¿Y cuál es la responsabilidad? El versículo 14 dice, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que tenemos por un lado que se nos dice que el Señor es poderoso para guardarme sin mancha y sin caída, que el Señor, el Dios de paz, me guardará irreprensible hasta el día de su venida. Bien, tenemos por ese lado la obra soberana de Dios, pero por otro lado tenemos, hermano, la responsabilidad humana. Y estas ideas no son opuestas, trabajan juntas.
¿Cómo trabajan juntas? ¿Qué versículo podemos nosotros tomar y ver cómo opera la obra soberana del Señor, pero también la responsabilidad del hombre? ¿Cómo operan las dos, hermanos? Que no son opuestas. No son opuestas. Y vamos a ir a Filipenses, capítulo 12. Capítulo 2, perdón. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Ahora miremos el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mira, aquí va la responsabilidad humana. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es la responsabilidad humana. Yo debo ocuparme en mi salvación con temor y ¿qué? Y con temblor. Yo debo ocuparme cada día en crecer en la gracia, en orar, en leer, en meditar. Hermanos, es mi responsabilidad alimentarme espiritualmente, fortalecerme espiritualmente. Pero también, hermanos, está la obra soberana del Señor, porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que las dos no son opuestas, trabajan juntas. Es el hombre, Dios colocando el deseo, el querer como el hacer, pero el hombre también tiene una responsabilidad, es que ocuparse. Hermanos, ocuparse. Debemos ser responsables. ¿Cómo viene la sabiduría? La sabiduría viene cuando oramos a Dios, pero estudiamos ¿qué? La palabra. Así que Dios dice que Dios da a todos sabiduría abundantemente y se reproche. Dice que pidamos, pero con fe, no dudando, porque el que duda, pues no va a recibir nada. Pero esa es la sabiduría, así que tiene que haber una acción nuestra. Ahora, esa acción no es para ser salvo, esa acción no es una obra para salvación, no. Es que esa acción, esa responsabilidad humana es un fruto de haber nacido de nuevo. Quien ha nacido de nuevo tiene esa responsabilidad. Busca a Dios. Oh Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Ese es el resultado, hermanos, de la gracia del Señor, de haber sido salvo, de haber nacido de nuevo. Dios produce el querer como el hacer, y el hombre que va en esa iniciativa, en ese querer como el hacer que Dios produce en el corazón, toma la palabra, ora, busca, crece, se edifica, se fortalece cada día, hermanos. Así que Jesús también nos declaró una verdad absoluta: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada que podéis hacer. El que permanece en mí. Fíjense que hay una responsabilidad allí, mis amados hermanos. Pero vuelvo y le digo, esta responsabilidad no nace de una voluntad humana, sino porque Dios ha operado en nuestras vidas, y el resultado del creyente es ese. El resultado de aquel que tiene fe es buscar, es acudir, saber que no le puede dar ventaja al enemigo, que estas son las disciplinas que Dios nos ha dejado para que nosotros cada día nos nutramos, nos fortalezcamos y no le demos ventaja al enemigo. Hermanos, así que la oración es una confesión diaria de debilidad de mis amados hermanos. Señor, no puedo vencer por sí mismo. Necesito tu ayuda, tu poder. Hermanos, sin embargo, aun cuando dependemos de Dios, surge otra pregunta. ¿Qué sucede cuando nuestra fuerza, hermanos, parece agotarse y nuestras luchas aumentan? ¿Qué parece cuando nuestras fuerzas se agotan, parecen agotarse, ya no tengo, hermanos, y en lugar de que las luchas disminuyen, lo que sucede es que aumentan, hermanos? La respuesta entonces es nuestra esperanza, es que nuestra esperanza no descansa en nosotros mismos, sino en nuestro Señor y Salvador, que sostiene a sus hijos, que nos capacita, hermanos.
nos capacita, nos da la capacidad de sostenernos por la gracia del Señor. Él nos sostiene por su gracia infinita. Y ese es el tercer punto. Mas líbranos del Dios como guardador, líbranos del mal. Así que después de enseñarnos sobre la tentación y nuestra necesidad de dependencia, Cristo dirige nuestros ojos hacia la seguridad suprema. ¿Cuál es la seguridad suprema, mis amados hermanos? Pues la Escritura nos enseña, ya vimos algunos ejemplos, y como líbranos del mal. ¿Cuál es el mal? Vimos, por ejemplo, el tentador, que es Satanás, el diablo. Vimos que Satanás también es denominado en Apocalipsis 12:10, no lo hemos visto, pero vamos a Apocalipsis 12:10, dice que es el acusador también. Apocalipsis 12:10. Ya vimos que Satanás, el tentador, también es acusador. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que vemos que la Escritura presenta a Satanás como un enemigo real. Él es tentador, él es acusador, y Juan 8:44 dice que el engañador. Pero aunque veamos también que es como león rugiente, hermanos, que es un enemigo terrible, asombroso, porque Pedro que tuvo la experiencia de ser tentado, luego nos dice que él es el león rugiente. Pedro primero dijo: no, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar, pero fue tentado, hermanos, y negó al Señor Jesucristo. Así que aunque veamos y parezca que Satanás es como invencible, hermanos, vemos también y tenemos que aprender que nuestro Dios es significativa, infinitamente superior a nuestro enemigo. Pero algo que vuelvo y le reitero es, hermanos, no viva usted como si la vida cristiana se desarrollase en un terreno neutral. No viva así, hermanos. Porque la carne, el mundo y Satanás conducen a la tentación, a la caída, al pecado. La vida cristiana se desarrolla en un campo de lucha espiritual todos los días, contra el pecado, contra la tentación, la carne, el mundo, el diablo. Así que, hermanos, Satanás es un amigo real, enemigo real. La tentación es algo real, no es subjetivo, es algo real, hermanos. Pero quiero que miremos primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Si nuestro enemigo tiene poder, es real, engañó a Adán y Eva, que no habían pecado y sin embargo los engañó, debemos entender entonces, hermanos, si mis fuerzas se debilitan, entonces, ¿qué puedo hacer si mis pruebas se aumentan? Cuando siento que no puedo, hermanos, ¿cuál es la esperanza nuestra? Mas líbranos del mal. Dios es el que nos puede librar del mal, porque dice la Escritura que tuyo es el poder y el reino, o sea que Él sustenta el poder. Así que Juan 1:4, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, así que tenemos un Dios que es poderoso para guardarnos. Por eso dice: para guardarnos sin mancha y sin caída, porque mayor significa más poderoso, más fuerte es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aunque Pedro iba a negar al Señor Jesucristo, nuestro Rey de Gloria había dicho: yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte, y una vez vuelto confirmarás a tus hermanos. Así que el Señor dice: yo he rogado para que tu fe no te falte. El Señor guardó a Pedro en la tentación, aunque le negó 3 veces, pero el Señor lo guardó y lo levantó y le perdonó y lo restauró, hermanos. Porque Dios es más poderoso, el que está con nosotros. Jesucristo dijo: ninguno se ha perdido, sino el hijo de ¿qué? De perdición.
Nadie, con ninguno de aquellos pudo arrastrarlo Satanás, aunque Pedro pecó, falló al Señor y los demás también fallaron. Y podemos ver la debilidad de ellos en el Evangelio de Juan, que ya vimos, podemos ver la debilidad de todos sus discípulos. Pero ¿quién los sostenía? El Señor. Él dijo que estaría con ellos hasta el fin del mundo, que no los dejaría, no los desampararía, que Él se iba a preparar una morada en el reino para que donde Él estaba ellos también estuvieran, y esa oración es por nosotros también. Así que tenemos un Dios suficiente y poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. Él es el que nos guarda del mal, porque tuyo es el poder del reino por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, nuestra esperanza cuando nuestras fuerzas se debilitan, cuando las pruebas se aumentan, cuando nos sentimos débiles, sabemos que tenemos un Dios suficiente y poderoso, aquel que venció la muerte, que ha vencido el pecado, que venció a Satanás, hermanos, que ostenta la victoria. Es Cristo nuestro Señor, podemos venir a Él. Y así como Pedro, cuando se hundía, hermanos, en el mar, Señor, sálvame que perezco. Ten compasión, ayúdame en mi debilidad, en mi tentación, Señor. Ahora, hermanos, podemos perseverar cada día porque Dios nos sustenta. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro 1:5 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios está prometiendo que nos va a guardar. Así como le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no te falte. ¿Qué hubiese sucedido si Pedro hubiese perdido la fe? Hermanos, Pedro no había sido guardado, preservado. Pero el Señor prometió que Él preservará, guardará nuestra fe, y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y segunda de Timoteo 4:18 también nos habla de este Dios poderoso y sustentador. Segunda de Timoteo 4:18. El apóstol Pablo pudo expresar después de haber sido atribulado de muchas maneras. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo leemos del 17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, como dijo Pedro, el león rugiente. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido que nos libraría, que nos guardaría, pero nosotros también, recuerda, tenemos una responsabilidad cada día en nuestras disciplinas espirituales, permanecer en ellas, permanecer en la fe, en la búsqueda, en la obediencia, clamando y dependiendo continuamente del Señor, pidiéndole que nos ayude a morir a la carne, que nos ayude a morir al mundo y que también nos guarde de Satanás que anda como león rugiente, hermanos. Así que podemos ver, Jesucristo también dijo en Juan 18, Juan 10, 28 y 29, dijo, yo les doy vida eterna, hablando de sus ovejas, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que Jesucristo nos da el consuelo, la fortaleza y la esperanza, cuando en medio de la prueba, en medio de la tentación, cuando sentimos que ya no podemos, que no tenemos fuerzas, hermanos, podemos confiar plenamente en el Señor, de que Él prometió guardarnos, pero nosotros también vivimos en una dependencia absoluta del Señor constantemente, es nuestra responsabilidad. Así que vamos a ir a nuestras aplicaciones. Bien, hermanos, la pregunta es, ¿estoy confiando en mi fuerza o en la gracia del Señor?
No podemos confiar. Mucha gente cree que porque lleva muchos años en la fe, en el Evangelio, eso es como la seguridad de él y la fortaleza de que llevo muchos años, entonces por aquí no viene el tentador, por aquí no va a pasar nada. Bueno, yo tengo mucho conocimiento bíblico, sé muchos versículos, bien, porque lo sabe, y entonces tú crees que tu confianza es simplemente eso. De pronto porque soy un pastor o tengo algún cargo, entonces mi confianza es lo que soy. Entonces, hermanos, quizá mi confianza es el tiempo, mi confianza es la sabiduría, mi confianza es mi posición, hermanos, y la persona puede llegar entonces a confiar en eso. Pero acabamos de ver, hermanos, que nuestra dependencia en ser guardados de la tentación, hermanos, y en nuestra santificación, solamente está en el Señor. Pero nosotros tenemos una responsabilidad también. Así que todo creyente debe ¿qué? Velar. No importa que lleve años en el Evangelio, no importa que sepa mucho, no importa que sea lo que sea, debe velar, hermanos, porque la Escritura dice en 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Qué le pasó a Pedro? Pensaba que estaba ¿qué? Firme. ¿Y qué pasó? Cayó. Y Pedro no era como nosotros. Pedro andaba en la presencia del Señor, o sea, él estaba con él, hermanos. ¿Y qué? Y cayó. Adán y Eva estaban en la presencia del Señor, Dios se movía, tenían comunión con él. ¿Y qué pasó? Cayeron. Así que debemos examinar si confiamos, si estamos en dependencia del Señor y todas sus disciplinas espirituales, confiando plenamente al Señor en alguna o en nosotros mismos. Y esto es muy importante porque muchos cristianos muchas veces intentan luchar contra sus pecados por medio de la fuerza de voluntad. Muchas veces la gente obra de esta manera, hacen promesas personales. Una disciplina externa puede creer que los va a ayudar, pero la victoria espiritual viene mediante la comunión continua con Cristo. Recuerde que el Señor, estamos en la oración, en la comunión con el Señor. Todo parte de esa comunión del hombre que entra en lo secreto en una relación con el Padre y le ora al Padre que está en lo secreto. Hermanos, así que el cristiano no es llamado a una autosuficiencia espiritual en ninguna manera. Y guárdelo Dios y guárdenos a nosotros de vivir en esa burbuja, hermanos, que muchas veces la gente entra creyéndose en una autosuficiencia espiritual y no en una dependencia diaria del Señor. Y bueno sería examinar qué áreas de mi vida me exponen a la tentación. O sea, ¿sí? ¿De qué manera yo me estoy exponiendo a la tentación? ¿Estoy velando? ¿Estoy orando? Bueno, me faltó ayer en estoy meditando la palabra del Señor. Estoy luchando contra el pecado, simplemente estoy coqueteando, jugando con él. Y esas son preguntas que nos ayudan a poner aplicativos en nuestra vida, hermanos. Tercero, recuerde esto: habrá momentos donde la fe parezca débil, la lucha sea muy intensa, ya lo vimos, las pruebas sean pesadas, hermanos. Pero recuerda nuestra confianza está siempre, hermano, nuestra confianza no está en la fuerza de nuestras manos sujetando a Cristo, sino en que Cristo nos sostiene a nosotros. Él es el que nos sujeta, es el que nos sostiene. Hermanos, el Señor dice, ha sido de la palabra de vida. Debemos tomar la palabra, las promesas y ir al suplicándole que nos ayude, porque no nos dejará caer. Cristo nos guardará y nos preservará, hermanos, conforme a su palabra. Así que nuestra confianza no está en eso, que yo estoy sujetado de Cristo, sino en que Cristo es el que me sujeta. Pablo dice, nada me podrá separar del amor de ¿qué? De Dios, tribulación, angustia. Bueno, todo lo que dice al final diciendo al final el apóstol Pablo que de ninguna manera esto iba a suceder porque el amor de Dios estaba en él, no el amor nuestro,
sino el amor de Dios grande, poderoso que nos sostiene. Así que el creyente que deja orar pronto comenzará a confiar ¿en qué? En sí mismo. Hermanos, eso es una realidad. Todo aquel que deje la disciplina de la oración, comenzará el enemigo a verdad. No pasa nada, estás bien, estás bien, estás bien. Y por ahí vienen otras cosas. Y el que confía en sí mismo, ya comenzó ¿a qué? A caer. Pedro confió ¿en qué? ¿En Cristo o en sí mismo? En él mismo. Y ahí comenzó la caída de Pedro, porque luego cuando tuvo que afrontar, ¿qué sucedió? Lo negó 3 veces. Así que cuando dejamos de orar, pronto vamos a comenzar a confiar en nosotros mismos. Y cuando confiamos en nosotros mismos, pues hermanos, comenzamos ¿a qué? A caer. Conclusiones. Así que Mateo 6:13, hermanos, nos deja 3 verdades esenciales estas verdades. No sé si aparecen todos. Que el creyente vive consciente de la realidad de la tentación. Como creyentes debemos vivir conscientes de la realidad de la tentación. Estamos en una guerra espiritual real, hermanos, real. Por eso se nos manda velad, orad, dice que no durmamos con los demás, sino que velemos. Se dijo Pedro, velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación, hermanos. Así que estamos en esa guerra espiritual. Y el creyente, hermanos, esta otra verdad depende diariamente de Dios para crecer en la santificación y no caer en el pecado, en la tentación. Así que no podemos crecer por nuestras propias fuerzas. Esto es una realidad. No podemos crecer y no podemos sostenernos, no podemos mantenernos en la prueba, en la tentación, por nuestras propias fuerzas. Y esto entonces nos lleva a esta otra verdad, que necesitamos descansar en el poder soberano de Dios como guardador, hermanos. Nuestra seguridad final está en el poder preservador de Dios. Ahí está. Sálvame, que perezco. No somos preservados por la firmeza de nuestra fe, hermanos. No somos preservados por la firmeza de nuestra fe, sino por la fidelidad de Dios que prometió sostenernos hasta el final. El que comenzó en vosotros la buena obra, la acabará. El que comenzó en nosotros la buena obra, la acabará hasta el día ¿de qué? De Jesucristo. Eso es Filipenses 1:6. Así que no somos preservados por nuestra firmeza en la fe, sino por la fidelidad de Dios, de Cristo, que prometió sostenernos hasta el final, hermanos. Esto nos enseña esta partecita del versículo 13 de la oración. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias por enseñarnos esta realidad y esta verdad. Cada creyente no vive su vida, Señor, en un campo neutral, donde no hay circunstancias, donde no hay prueba ni tentación, sino que la vida cristiana se desarrolla, Señor, en un campo de muchas pruebas, tribulaciones y muchas tentaciones, Señor. Reconociendo que la carne, que el mundo y Satanás son nuestros enemigos, pero que aunque son fuertes, Satanás es un adversario fuerte, tenemos un Dios que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída, pero que también, Señor, hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser diligentes, Señor. Te lo pedimos por amor de tu nombre. Bendito Dios, te rogamos, Señor, que nos guardes y nos preserves cada día, sin mancha, sin mácula, sin arruga y ninguna otra cosa semejante. Que tú nos ayudes a velar, a estar despiertos y a ser muy diligentes, Señor, en guardarnos y cada día perseverar, como dice tu palabra, como el hombre
como el árbol que es plantado junto a las corrientes de las aguas, que estará siempre verde. Así nos ayude, Señor, a estar cada día en tu palabra, cada día buscando tu rostro, tu presencia, cada día afirmándonos, perfeccionándonos y santificándonos, Señor, y revistiéndonos de ti y fortaleciéndonos con todo poder en el hombre interior por tu Santo Espíritu, para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne solamente, sino contra los huestes, principados y potestades. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a orar también por nuestras peticiones. Les pido oración por la salud de mi madre, de mi esposa, por la mía también, dándole gracias al Señor también porque me llevó en paz, en seguridad. También unas personas me llamaban hoy pidiendo oración también por dificultades en sus vidas, por la niña Emily que les escribí también. Les pido oración por ella, por su salud, también por la hermana Sildana y por muchos otros hogares, familias, ahorita que pude compartir con algunas personas. De verdad que hay mucha necesidad del Señor y nuestra responsabilidad también es orar por todos los hombres, orar por nuestra nación que está en medio de este debate político, que Dios obre poderosamente y Dios sea propicio a este pueblo que clama por un gobernante que sea no temeroso de Dios, no vemos que no hay esto, pero sí que Dios nos dé un hombre que al menos tenga principios. Y bien, hermanos, no sé sus peticiones. ¿Quiere alguien exponer sus peticiones? Si los que están viendo la enseñanza en vivo, por favor, si tiene alguna petición puede escribirla, por favor. ¿Hay alguien acá, hermano? ¿Alguna petición? Sí. Amén. Oramos que Dios sea. Seguimos orando porque esa es la petición que ha colocado ese Dios. Amén. Por eso, sí, hermana. Sí, hermano, del accidente. Amén. Dios les coloque también un comprador de la sofita. ¿Alguien más? En lo secreto, vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque es fidedigna, es fiel, es verdadera. Ella es perfecta, los cielos y la tierra van a pasar un día, pero tu palabra permanecerá para siempre. Ella es eterna. Ella es el Logos, el Verbo, Cristo. Señor, te damos muchas gracias por acercarnos a ti, bendito Rey de Gloria, acercarnos a tu palabra y abrirnos la mente, el corazón y el entendimiento para comprender tus verdades. Pero no solamente queremos comprender, Señor, queremos pedirte que nos ayudes cada día a vivir, a obedecer, a ponerla por obra. Tú ya nos enseñaste que Esdras no solamente preparó su corazón para inquirir en tu ley, sino también para guardarla y también para modelarla, enseñarla, Señor. Queremos la sabiduría y queremos el entendimiento interiorizado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Que esta palabra que es viva y eficaz gobierne nuestras vidas, dirija nuestras vidas, no nuestras emociones, no nuestra propia sabiduría, nuestros propios conceptos, sino que toda nuestra vida sea expuesta y sea firmada y fundada a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día y danos hambre y sed de tu palabra, Señor, de pasar tiempo escudriñándola, alimentándonos de ella,
fortaleciendo nuestro hombre interior por tu palabra, Señor. Queremos crecer, queremos avanzar, queremos madurar, Señor. Queremos llevar fruto abundante delante de ti, permanecer en la vid cada día, Señor. Queremos cada día que tú operes y obres en nuestras vidas, Señor, transformándonos, cambiándonos, moldeándonos, ayudándonos a vivir, a obedecer, a guardar tu palabra, a ser instrumentos en tus manos, a ser luz del mundo y sal de la tierra, a impactar a otros con nuestra vida, nuestro testimonio, pero también con la predicación, el mensaje de tu palabra. Ruego, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que están pidiendo oración por internet, Señor, por tu hijo Ofelia, por tu hija Diana, que pide por su hija Yuyis. Señor, oramos por la hermana Silvana, oramos por la salud de ellas, Señor, por sus vidas, porque tú seas extendiendo tu mano sanadora y restauradora y poderosa para levantarle, restaurarle, Señor. Rogamos, tú que eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia, oramos, Señor, porque te glorifiques en sus vidas, dándole la fe, la fortaleza, la confianza, la paciencia y la esperanza en este Dios fiel y verdadero que nos habló en esta noche, que tenemos uno que es poderoso y suficiente para hacer más de lo que nosotros podamos o entendamos. Uno que puede sostenernos y guardarnos en la prueba, en la tentación, que no nos dejará ser tentados más de lo que no podamos soportar y juntamente con la prueba nos dará la salida. Señor, gracias porque siempre estás interviniendo, siempre nos estás sosteniendo, siempre nos estás animando, consolando, sanando, restaurando, renovando, Señor. Gracias porque, como nos decía la enseñanza, muchas veces nos vemos sin fuerzas y las circunstancias las vemos más grandes, las olas grandes, poderosas y fuertes. Y queremos hundirnos, pero como Pedro clamamos, Señor, sálvanos, que perecemos, y ahí está tu mano. Ahí estás tú socorriéndonos, alentándonos, levantándonos, sanándonos, Señor, y ayudándonos en medio de nuestras pruebas, nuestras luchas y de nuestras tentaciones. Guárdanos, Señor, de dar lugar al enemigo. Guárdanos, Señor, de exponernos a la tentación. Líbranos del mal, del pecado, de toda tentación, de todo deseo de la carne, del mundo, de la vanagloria de esta vida, Señor. No permitas que seamos enredados. Ayúdanos cada día antes a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedie y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Te ruego, bendito Dios, todo tu pueblo que está recibiendo este mensaje, Señor, que tú extiendas tu mano y cualquiera que sea su ruego y su súplica sea propicio. Te pedimos por las peticiones de mis hermanos de Chima, los hermanos de Simacota, y de todas las personas, sus hermanos de Cali, de Barranquilla, de Bogotá, de Quirardó, Señor, y de todo lugar donde nos llaman, nos conectan, Señor, escuchan tu palabra, Dios mío, y de todos los que piden, Señor, sé propicio a cada ruego, a cada súplica, a cada necesidad, bendito Dios, y permite, Señor, que a través de tu actuar venga la fe también, te conozcan, poderoso Dios. Te rogamos, Padre eterno, que seas propicio, Señor, Dios mío, Rey mío y Salvador mío. Oramos y también te suplicamos, Señor, por esas necesidades materiales, esa petición de mi hermana Lucy, Señor, porque seas tú, Señor, siendo propicio y concediéndoles un comprador para la finca de su padre, Señor, Dios mío. Y también mi hermana por vender su hija, para vender ese carro, Señor, esa casa. Sé propicio a ellos, a sus necesidades materiales, poderoso Dios. Pero también, Señor, te pedimos que sea propicio para darle la fe, para que puedan buscar tu rostro, tu presencia, bendito Dios. Señor, por la salud de mi hermana Luisa, Señor, por la salud de mi hermana Lucy, de su hermano también, de mi hermano Noemí, bendito Dios. También te ruego por la salud de mi madre, de mi esposa, la mía, y de todas las personas, de la hermana Olga en Venezuela, Señor, y de todas las personas que viven sus quebrantos, pasan
por sus momentos difíciles, Señor. Te rogamos misericordia y pedimos fe para nosotros, poderoso Dios, y pedimos que nos ayude, nos dé la paciencia para que, habiendo acabado todo, podamos estar firmes, Señor. Tú eres nuestro médico, nuestro sanador, y nosotros descansamos en ti. Tus promesas fieles y verdaderas. Muchas veces parecemos que ya no podemos más, pero tu palabra dice: como muertos, mas he aquí que vivimos, Señor. Vivimos porque tú nos sostienes, Señor, y no confiamos en nosotros ni en lo que vean nuestros ojos, sino confiamos en ese Dios fiel y verdadero que todo lo puede, Señor. Por todas las personas que tienen muchas circunstancias en sus vidas, oramos que tú seas propicio, aclarándoles, guiándoles, iluminándoles, ayudándoles a vencer, a ordenar sus vidas cada día. Señor, por esas necesidades materiales, Padre eterno, que seas tú supliendo cada necesidad, bendito Dios, abriendo puertas a los que necesiten, Señor, y también supliendo cada necesidad. Nos ayude, poderoso Dios, en cada necesidad, y nos ayude, Señor, para poder también ser responsables en todo aquello que tenemos que responder, bendito Dios, delante de ti, delante de los hombres. Solo, Señor, no podemos, pero sabemos que tenemos un Dios que nos asiste, que nos ayuda, que nos guía, que nos da la sabiduría, las fuerzas y el poder para todas las cosas, Señor. Ayúdanos cada día y ayúdanos a vivir en dependencia tuya, Señor. No confiar en nuestra propia sabiduría, sino también confiar en ti, en tu palabra, en tus promesas y en la diligencia que tú nos has mandado, poderoso Dios. Guíanos, ayúdanos, diríjanos, Señor. Bendice a mis hermanos en cada emprendimiento, en cada labor, en cada trabajo, en cada negocio, Señor. Tú los guíes, tú los ilumines, Señor. Tú seas propicio a ellos según sus necesidades también, Padre. Te ruego que seas edificando esta iglesia local, Señor. Gracias por toda la palabra que nos imparte, por la enseñanza que nos da, la sabiduría que nos das. Queremos ser más profundos, cavar más profundo, Señor. Queremos ser más intencionales cada día en la búsqueda de tu rostro, de tu presencia, porque queremos ser más como tú, ser conformados a la imagen y a la semejanza de Cristo. Que cada día nos uses, podamos ser instrumentos, vasos en tus manos, Señor. Que todos en este lugar, Señor, todos sientan amor por ti, amor por tu obra, Señor, el deseo de servir, de colaborar, de ayudar siempre, Señor. Que haya ese amor, ese deseo, esa motivación, porque tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, Señor. Que podamos cada día extender el reino. Oramos porque tú no levantes obreros, la mies es mucha, los obreros pocos, Señor. Seas tú levantando, Señor, de entre tu pueblo, trayendo también, Señor. Te damos gracias también por los hermanos que nos apoyan en esta obra, Señor. Dios mío, que tú seas bendiciendo a todos los hermanos que nos apoyan, Señor, todas las hermanas también que apoyan de una u otra manera, bendito Dios. Gracias, amado Dios, amado Rey de Gloria, por todas las cosas que nos das, Señor, para que seamos administradores, bendito Dios, y recordemos que todo te pertenece, Señor, bendito Dios. Ayúdanos cada día, Señor, a amar tu obra, poderoso Dios. Te ruego por todos aquellos, Señor, que quizás no hemos visto, pero que pasan por una clínica, una enfermedad o circunstancias difíciles, Señor. Te rogamos que todo esto conduzca al hombre a buscar tu rostro, tu presencia, Señor. Humillarse delante de ti, poderoso Dios. Te rogamos, Señor, te lo pedimos. Te ruego por mi madre, Señor, por su vida, su salud, cada día le aumente la fe, la fortaleza. De igual manera por mi esposa, mi suegro, por mi salud, Señor, también. Toda nuestra vida está en tus manos, tú eres nuestro médico por excelencia. Rogamos que nos guíe, nos ilumine, Señor, que extienda tu mano poderosa, sanadora, cada día y por todos nuestros hermanos, Señor. Te pedimos así los hermanos en Chima, en Simacota, como ya te decía, Señor, en todo lugar y en todo el mundo sabemos que hay hermanos siendo perseguidos, siendo desplazados, siendo torturados, Señor, Dios mío, y donde pierden la vida. Oramos, Señor, que tú guardes, preserve, fortalezca, imparta consuelo y esperanza por todos los misioneros que han ido al mundo, que han dejado a sus seres queridos, Señor, y muchas veces sin medios. Oramos, Señor, para que tú seas propicio para todos aquellos, Señor, que trabajan y se esfuerzan en tu reino glorioso, Señor. Ayúdanos también un día que podamos apoyarnos, bendito Dios,
no solamente en oración, sino también de otras maneras, Señor. Oramos que tu reino sea extendido, que tu gloria, Señor, sea manifestada en la tierra, que tu reino sea establecido en los corazones, Señor. Te pedimos, Señor, y que nos hagas instrumentos para que ese reino, Señor, se establezca en las vidas y en los corazones de los hombres hasta el día que tú vengas, bendito Dios, a la consumación. Oramos, Dios mío, bendice cada hogar nuestro, cada familia, cada esposo, esposa. Pedimos camino derecho para nosotros, nuestros hijos, para todas las cosas, Señor. Pedimos tu dirección, tu guía, tu protección. Oramos por esos hijos, Señor, que tú los levantes, tú quite la ignorancia, la ceguera, la dureza de sus corazones, y tú los levantes para que sean instrumentos tuyos, Señor. Te ruego por mi hermano Giovanni, que lo use cada día y obrando, Señor, en tus hijos para que seas tú tomando el control de sus vidas. Ellos puedan ver la necesidad del Dios en sus vidas, Señor. Ellos puedan buscarte de todo corazón y consagrarse a ti, Señor. Pedimos que los guarde, los proteja, los guíe, los ilumines y no los deje ser parte del mundo, sino que puedan ser luz en medio de las tinieblas. Dios Santo, en tus manos colocamos nuestra vida, todos nuestros ruegos y súplicas, y te damos gracias por el pan de cada día, el techo, el abrigo, Señor, por todo lo que hiciste, has hecho y harás. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre santo, glorioso y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, estimados.